Está en los cielos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, naser kishanu, v'mizvotav vezivanu al divrei Torah. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amén. La parasha o la sección de las escrituras hebreas que estudiamos para esta semana trata de la reacción de uno de los hombres más ilustres de los hijos de Israel en tiempos de Moisés, que al mismo tiempo tiene uno de los nombres más enigmáticos de toda la Torá. Imagínate que su nombre es Boca de Culebra. Así se llama el hombre, Boca de Culebra. En hebreo, Pinchas o Pinechas. De pi, boca, y Nashach, que es la forma de referirse a los reptiles. ¿Okay? Entonces, juntaron el pi de la boca con Nahash y formó Pinechas. Y de ahí viene el nombre de este personaje. Pinechas, traducido en muchas Biblias como Fines, fue a la sazón un joven y valiente sacerdote que, movido por el celo del honor de Hashem, actuó de forma única para tratar un caso grave que puso en peligro la existencia misma del pueblo judío. ¿Qué pasó realmente? Como nosotros sabemos, estudiamos en la parashá pasada los maleficios de un profeta gentil que practicaba la necromancia, la hechicería, llamado Bilán o Balaam, que se juntó con el rey de Moab, conocido como Balac, para maldecir a Israel, para destruir a Israel con palabras de maldición. Gracias a Hashem, esos planes no prosperaron. Entonces, Bilán, por detrás de la pared, por detrás de la cortina, le dijo a Balac: hay una sola forma que yo conozco que puedes destruir a los hijos de Israel. No desde afuera, sino desde adentro. Dice, ¿cómo así? Dice, mira, yo te propongo que hagas algo. Inducir a los varones de Israel a pecar. Si tú logras eso, entonces Dios, el Dios de ellos, el Dios de Israel, lo mismo los va a condenar y los va a disciplinar. Entonces, el plan le gustó a Balac y dijo, pues vamos a hacerlo. Si ya esto otro no funcionó, vamos a ver cómo logramos por acá. ¿Qué hicieron? Llamaron a las chicas más guapas de Israel. Las vistieron bien provocadoramente para hacer pecar a los varones de Israel. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Balac? Montó un bazar, un mercado, frente al campamento judío, un enorme mercado. Y ordenó que se vendieran vestidos a precios especiales para los judíos. ¿Y a quién puso a vender los vestidos? Señoras mayores de edad, vestidas bien bien vestiditas, sin provocar nada, bien vestiditas. Entonces, estas mujeres bien recatadas no sirvió de susto para los judíos, se acercaron al bazar a comprar. Pero cuando los judíos entraban a comprar la tienda, esta señora le decía, no, las mejores mercancías están adentro, en la parte de atrás de la tienda. Cuando pasaban a la parte de atrás de la tienda, allí Balac había puesto chicas guapas, vestidas muy sexy, para atraer a los varones de Israel. Los hijos de Israel empezaron a curiosear el bazar de Bilán, el bazar de Balac, el bazar de estos dos personajes. Poco a poco fueron entrando en las tiendas
y el resto fue historia. Los judíos entraron, vieron la mercancía, hablaron con las chicas, luego las muchachas le ofrecieron un trago, y luego que habían tomado varios tragos, entonces se acostaban con ellos delante de su ídolo, Baal Peor. Y cuando los judíos decían, no, pero hasta ahí no llego, no me voy a inclinar delante de ese ídolo, las chicas le decían, si no lo haces delante de Baal Peor, no puedo tener relaciones contigo. Pero mira, no te inclines, solamente ven y haz tus necesidades fisiológicas de primer y segundo orden aquí, delante del ídolo. Y ya eso es suficiente para que nosotros podamos tener relaciones sexuales. Y este abominable servicio a este ídolo requería que sus adoradores comieran y bebieran, luego se desnudaban, tenían relaciones sexuales y tenían que evacuar delante del ídolo. La meta final de Balac era hacer caer a Moshe. Porque si Moshe caía con el todo Israel. Y para eso escogió nada menos que a su guapa hija Cosbi, una muchacha guapísima. Pero pasó algo, dice las memorias de nuestro pueblo, que se le adelantó un hijo de Israel, Zimri. Zimri se enamoró de esta chica, de Cosbi, le propuso matrimonio. La gran princesa moabita le atrapó a primera vista. Y él pensaba, Zimri pensaba, que él tenía más derecho de casarse con ella que Moisés, porque Moisés era el segundo hijo de Jacob, mientras que él era hijo de Leví, el tercer hijo de Jacob. Había un problema ahí de herencia y él pensó que él tenía más derecho que Moshe. Así que tomó a la princesa de Moab, se presentó con ella delante de Moshe Rabeno y le hizo esta pregunta, delante de todos. Moshe, ¿esta mujer moabita me está permitida o me está prohibida? Lógicamente Moisés le dijo, te está prohibida. Entonces Zimri le replicó, tu juicio es apropiado. Por el mismo principio, entonces, tu primer mujer está prohibida, porque tú la tomaste de Madián, que también está prohibido tomar mujer de ese lugar para nosotros. En otras palabras, si tú lo hiciste, ¿por qué no lo voy a hacer? Moshe estaba en total confusión, aun cuando su caso era muy diferente. Porque cuando Moshe se casó con Séfora de Madián, su primera esposa, aún no había sido dada la Torah. Cuando los demás líderes de Israel que estaban allí vieron el shock en que Moisés se encontraba, se dieron cuenta que Moisés guardó silencio y no se defendió, estallaron en llanto y en enojo. En llanto porque no podían ver a su líder sufrir como estaba sufriendo por las palabras de Zimri. Y en enojo porque no podían imaginar cómo un hombre de la casa de Israel pudo tener la osadía de hablar y actuar así delante de su líder espiritual, Moshe Rabeno. Inmediatamente, dicen las memorias de nuestro pueblo, se levantó un tribunal. Y se discutía si Zimri debía ser traído ante un tribunal humano o dejarlo al juicio del tribunal celestial. Los sabios antiguos se preguntaban, ¿por qué Moshe Rabeno guardó silencio ante las palabras de Zimri? ¿Por qué guardó silencio? Nos dice el Midrash que la razón principal por la cual Moisés guardó silencio es que sintió tanto dolor por lo que le venía encima a este hombre, sintió tanto dolor que se le olvidó qué decía la ley en esos casos. Se le olvidó. Dios mismo causó que se le olvidara. Moshe Rabeno sabía que quien cohabitara con una pagana debía ser muerto.
Dicen los sabios antiguos que el alma de Moshe era tan pura. Anoche hablamos de eso acá. Que el alma de Moshe era tan pura que Dios no permitió que él levantara su mano contra Simri. Y le causó que se olvidara de lo que había que hacer y se lo recordó a Pinehas, el hombre de nuestra operación. Cuando Moshe vio a este hijo de Israel proponiéndole que tenía que aceptar que él se casara con una pagana no conversa, adoradora de ídolos, era más de lo que él podía soportar. Moshe estaba en shock. Moshe estaba en shock. Aquello fue un golpe tan fuerte que se quedó mudo. Simri, el que se casa con la hija de, el que trae a la chica de Moab, la hija del rey, no solo tuvo ese atrevimiento que acabo de narrar, sino que condujo a la mujer vestida provocadoramente a su propia tienda, a la vista de Moshe, a la vista del resto de la comunidad. Lo hizo con alevosía, con mala intención, como diciendo, ahora que hable la verdad de todo lo que está rumorando contra mí, que ahora que hablen la verdad, ya lo voy a hacer delante de todos, para que se callen la boca. Esto fue un desafío tan grande. El pecado le salió por su propia boca. Y en ese momento, dice nuestra parashá, en ese momento, este muchacho Pinehas, nieto de Aarón, observando esta escena, fue preso de indignación. Se recordó cómo Dios ordenaría actuar en casos así. La alajá que se le olvidó a Moisés, Dios se la recordó a él. Vio cómo una terrible plaga estaba azotando a los hijos de Israel. La gente estaba muriéndose tendida en el campo. Entonces, de un salto, alargó su mano, tomó su lanza, que estaba al lado de Moshe Rabeno, persiguió a Simri hasta su tienda, y allí, cuando los vio a los dos consumando el pecado, los clavó con la lanza en la tierra. Y ambos murieron. Y dice la Torá que inmediatamente que ellos dos murieron, cesó la plaga. Y luego de lo acontecido con Pinehas, quien había dado muerte a un israelita y a una madianita en momentos de mantener relaciones prohibidas, la ira del Eterno se apartó y Dios le concedió un gran honor a Pinehas. El Eterno premió su acción. Esto es a grandes rasgos la sustancia que tiene el tema que está en la mesa en este día de Shabbat. La pregunta es, ¿qué tiene que decirnos a nosotros, los hombres y mujeres del siglo XXI, estos hechos ocurridos en esta parashá que tuvieron lugar hace 3.400 años atrás, aproximadamente? ¿Qué podemos nosotros en el siglo XXI aprender de esta narrativa que está separada para estudiar en este sagrado Shabbat? Si estos hombres que experimentaron esto fueron hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, igual que nosotros, entonces, ¿qué de común tenemos nosotros entre lo que sucedió allá y lo que nos sucede a nosotros aquí varios milenios después? Y vamos a entrar a estudiar esta parashá por el principio, por el Génesis. Y vamos a ver cómo podemos terminar con el final. Todos sabemos que la Escritura enseña en el libro de Bereshit, de Génesis, de Bereshit, que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios? Por supuesto, no podemos tomar esta declaración de la Escritura literalmente, porque Dios Altísimo es Espíritu. Dios es Espíritu. Y el Espíritu es Dios Altísimo.
O sea, el Espíritu de Dios no es otra persona divina diferente a Dios. Es Dios mismo. Dios es Espíritu. Y la única manera que nosotros tenemos de experimentar íntimamente a Dios es cuando Dios, que es Espíritu, se nos manifiesta espiritualmente por medio de su Espíritu. Es decir, la esencialidad de Dios, que tiene algo en común con nosotros porque fuimos creados a su imagen. Dios Altísimo es una persona divina. Y como una persona divina se compone de una sola sustancia, no dos sustancias, una sola sustancia, Espíritu divino, Espíritu sagrado, Ruach HaKodesh. Nosotros también fuimos hechos a imagen y semejanza de esta única persona divina que existe en sí misma y por sí misma, Dios Altísimo. Y como Dios Altísimo es Espíritu puro y santo, no tiene forma física como nosotros tenemos. Por tanto, cuando la Escritura dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza, no lo puedes tomar literalmente. No lo puedes tomar literalmente. Vamos a explicar esto un poco más para mirar luego cómo aplica esto a nuestra parashá. ¿En qué sentido tú y yo somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios? ¿En qué sentido? En el Salmo 102, verso 7, tenemos un texto que nos puede arrojar muchísima luz sobre este tema, basado en el principio de la Torá, que cuando un texto es oscuro, nosotros podamos buscar otro texto que trae luz sobre ese texto oscuro. El Salmo 102, verso 7, nos ayuda muchísimo a entender este misterio del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. En esta versión que yo tengo acá, este salmo dice así: no puedo conciliar el sueño. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso alguna vez? Dice el salmista: no puedo conciliar el sueño. Soy como un pájaro solitario en el desierto, como un búho entre ruinas. Bueno, aquí el salmista se compara con un pájaro. Dice, soy como un pájaro. ¿Significa que tiene pico? ¿Como el pájaro tiene pico? ¿Verdad que no? Él dice, soy como un pájaro. Pero eso no significa que tiene pico. ¿Verdad? Cuando el salmista dice, soy como un pájaro en el desierto, ¿significa que tiene alas como el pájaro? ¿O sigue teniendo brazos como un ser humano? Sigue teniendo brazos como un ser humano. ¿Verdad que sí? Cuando el salmista dice, soy como un búho entre ruinas, posado en las ruinas, ¿significa que tenía garras en las extremidades inferiores y que eso era lo que lo sostenía? No, para nada, ¿verdad que no? No lo puedes tomar literalmente. ¿Qué significa entonces? Significa que así como el pájaro está experimentando algo y viviendo algo, así nosotros también en ciertos momentos de la vida experimentamos lo mismo, compartimos algo en común. De la misma forma, cuando la Escritura dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, significa que compartimos algo que es común con Dios. Tú y yo compartimos algo que es común con Dios. ¿Y qué es ese algo que compartimos en común con Dios? Que así como Dios es espíritu, así nosotros también tenemos espíritu, somos un espíritu, tenemos un espíritu dentro que comparte algo con lo que es la esencia misma de Dios. Ahora, esto es maravilloso porque significa que podemos relacionarnos con Dios a través de un punto en común que tenemos. ¿Y cuál es ese punto en común que tenemos con Dios? Nuestro espíritu.
Hablando de esto, dice nuestro santo maestro, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. El espíritu es lo que da vida. Lo que te energiza a ti es tu espíritu. Al momento que Dios retira la porción de su espíritu que puso dentro de ti, te vuelves una estatua de sustancias químicas con forma humana, pero no más que eso. Finish. Hace 2 días visitamos la capital de nuestro país, Washington, D.C. Quería aprovechar las vacaciones de mi hija Nehama para mostrarle la capital, para mostrarle la Casa Blanca, el Capitolio, para que oráramos ahí frente al Capitolio donde se hacen las leyes que nos afectan a todos nosotros, para que conociera el famoso río Potomac y la enorme riqueza cultural que la capital de Estados Unidos tiene que ofrecernos. Así que tomamos un bus de 2 pisos, de esos que el piso de arriba está abierto completamente, con una temperatura de casi 40 grados, con sol. Imagínate cómo estábamos ahí. Y hicimos nuestro recorrido maravillados de todas las cosas que nos iba compartiendo el guía turístico. Decidimos bajarnos en una estación para ver una exposición de hombres de cera, donde están representadas figuras muy realistas, no solo de los 45 presidentes de los Estados Unidos, incluyendo el actual presidente Trump, sino también otras figuras del mundo del espectáculo, de la política, del deporte, etc. Madame Toussaint nos hizo el día y nos divertimos muchísimo con nuestra hija. De hecho, nos tomamos una foto familiar con el presidente Trump. No sé si la podemos presentar ahí en cámara. Me avisan si salió. Mire, ¿qué les parece? Estamos con el presidente Trump. ¿Qué os parece? Por supuesto, yo me tomé, no se las voy a presentar, ¿no? Pero me tomé una foto privada con Baby Ruth, bateando a la zurda con el equipo de los Yankees, New York Yankees, el mejor equipo de béisbol que alguna vez haya conocido Estados Unidos. Tengo una foto con él. No se las voy a presentar, pero solamente esta foto, ¿ok? Tamaño real, casi humanos, ¿ok? Solo les faltaba lo principal, el espíritu. No tenían aliento. Ojos, pero no ven. Manos, pero no palpan. Oídos, pero no oyen. Muñecos de cera. No tienen espíritu. No tienen espíritu. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de que tú y yo hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios? Que tenemos algo en común. Tienes algo en común con Dios Altísimo, tu espíritu, tu ruach. Y por cuanto tú tienes algo en común, te puedes relacionar con Dios, que es espíritu. Hay una ley espiritual muy importante que se llama la ley de equivalencia de las formas. Ya la puedes quitar si quieres. Creo que, oiga, hay que ser un experto para detectar que se trata de una imagen de cera, ¿no? Yo se la mandé a alguien y me dijo, no me diga que se dieron una foto con Trump. Tremendo. Ley de equivalencia de las formas. ¿Qué significa eso? Si lo único que tú aprendas de lo que hoy has venido a estudiar acá es esto, valió la pena el esfuerzo, créame.
significa que cuando dos personas poseen características relacionadas o idénticas, se pueden comunicar, se pueden relacionar. Voy a repetirlo otra vez. Cuando dos personas poseen características idénticas, se pueden relacionar. Y esto aplica a todo el que tenga la misma esencia que el Espíritu de Dios. Como todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, entonces todos tenemos un punto en común con Dios, nuestro espíritu. Por tanto, si tú y yo tenemos las mismas características y estamos cercanos el uno al otro, nos podemos entender, nos podemos comunicar. Y basado en esa ley, solo puede haber comunicación y acercamiento entre dos personas dependiendo del grado de similitud de las características que compartan. ¿Te lo llevaste, Pablo? Si poseemos algo semejante a Dios, entonces podemos comunicarnos con Dios. Podemos tener una relación personal con Dios. Como Dios es puro espíritu. Dios es espíritu. Y nosotros fuimos creados a su semejanza. Entonces, la comunicación con Dios es siempre posible. No importa lo difícil de la situación de una persona. No importa cuán lejos se haya distanciado. Al momento que tu espíritu gime por Dios, algo le dice a Dios allá arriba que tú lo andas buscando. Te puedes comunicar con Dios porque compartes con Él una misma característica, la espiritualidad. La espiritualidad. Entonces, si esto es así, ¿por qué necesitamos un mediador? Si esto es así, ¿por qué necesitamos a un profeta que ore por nosotros? Si esto es así, ¿por qué necesitamos un sacerdote que interceda por nosotros? La razón es muy simple. Porque nuestra conciencia de esta realidad está tan ofuscada, tan comprometida por tantas cosas, que la mayoría de las veces nos pasamos la vida perdiendo a Dios. Nosotros somos más complicados que Dios. Dios es espíritu puro, pero nosotros tenemos un espíritu no tan puro. Nuestro espíritu está golpeado por experiencias traumáticas del pasado que tú has vivido, que tú has creado o que otros han creado para ti. Y la mayoría de nosotros arrastramos dentro de nuestro espíritu sentimientos de frustración, de dolor, iras, enojos, dudas, temores, miedos, traiciones, mordiscos, desgarraduras. Nuestros valores culturales son diferentes. No creemos lo mismo en muchas cosas. Nuestras prioridades son diferentes. Tenemos prácticas y costumbres distintas. Venimos de trasfondos distintos. Y la mayoría de nosotros, aunque tenemos del mismo tipo de imagen y semejanza de Dios, no hay mayor equivalencia de forma en nosotros. Y por eso
experimentamos distanciamiento con Dios y distanciamiento entre nosotros. La clásica expresión popular: lo mastico pero no me lo trago. Lo mastico pero no me lo trago. Pero aquí está la cosa. Una vez que tú entiendes lo que significas que eres una persona hecha a imagen y semejanza de Dios y lo crees de todo corazón, se forma adentro de ti una conciencia de Dios. Y cuando tú tienes conciencia de Dios dentro de ti, cuando tú tienes conciencia de Dios dentro de ti, te colocas en capacidad para ver actuando a Dios en tu vida, sea en las cosas grandes o sea en las cosas pequeñas. En otras palabras, a menos que tengas conciencia de algo dentro de ti, nunca podrás discernir fuera de ti características que no están dentro de ti. ¿Lo cogiste, Dani? Rewind. Le echamos para atrás un poquito. Ok. Repite conmigo. A menos que yo tenga conciencia de algo dentro de mí, nunca podré discernir fuera de mí características que no están dentro de mí. ¿Te atreves a decírselo de memoria al que está al lado? Esa es la clave para tener conciencia. A menos que tú tengas conciencia de algo adentro de ti, no lo puedes discernir fuera de ti. En otras palabras, tú no puedes encontrar fuera de ti algo que no esté adentro de ti. Solo puedes tener conciencia de lo que ves fuera cuando ese valor lo tienes adentro. Por ejemplo, una persona cruel, una persona cruel no verá afuera de él hechos de bondad y misericordia en otros, porque él no tiene esos valores adentro. Vamos a ponerlo en la parte más práctica. ¿Cuántos esposos hay aquí? Levanten la mano, los que estamos casados. Ok. Un buen grupo. Levanten la mano los varones que no están casados todavía. Oye, hay un buen grupito también. Es una buena clase para todos. Mira, los que estamos casados. Si no ves el tremendo esfuerzo que hace tu esposa para mantener tu casa en orden, no te me vaya a ir. Si no ves el tremendo esfuerzo que hace tu esposa para mantener tu casa en orden, es porque el orden de tu casa no se ha formado todavía dentro de ti, por lo tanto no lo puedes ver. Esta es la razón por la cual no siempre percibimos a Hashem en todo lo que hace a favor de nosotros. Porque ese bien que Dios está haciendo a favor de ti, todavía no está adentro de ti. Y no lo ves. No lo ves. ¿Por qué un niño
ni en el vientre de su madre, ni acabado de nacer, ama a su papá o a su mamá. ¿Usted cree que un niño acabado de nacer ama a su mamá? ¿Usted cree que un niño de días de nacido ama a su mamá o a su papá? ¿Y quién le da la leche? Mamá. ¿Y quién lo cuida? Mamá. ¿Y quién le cambia los pañales? Mamá. ¿Y quién lo vigila por la noche? Mamá. ¿Y quién está ahí todo el tiempo al lado de él? Mamá y papá. Él no tiene conciencia de eso. Él no lo ve porque todavía ese valor no se ha formado dentro de él. Solo puedes ver y percibir afuera lo que tú tienes dentro. Entonces, como grandes valores de Dios no están formados todavía adentro de nosotros, cuando Dios actúa con nosotros en función de esos valores, no los vemos. No lo percibimos. Y si no fueran por sus milagros que están con nosotros todos los días, no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Y les voy a entregar algo que va a revolucionar sus vidas, como ha revolucionado mi vida. Ese es el motorcito que me mantiene levantándome todos los días temprano. A Dios se descubre dentro de nosotros más que fuera de nosotros. Dice el Ribi, el reino de los cielos está en medio de ustedes. El reino de Dios está en medio de ustedes. ¿Por qué no lo percibimos? ¿Por qué no lo percibimos? No lo percibimos porque ese concepto del reino no está bien formado aún dentro de nosotros. No hemos sido educados en él, no hemos sido formados en él. No tenemos ese valor y por lo tanto no tenemos conciencia del reino. No tenemos puntos de referencia para apreciarlo. Nos pasa por delante y no nos damos cuenta. Y esta es la razón por la que es tan difícil para la gente entender a los profetas. Porque los profetas están en un nivel superior, la mayoría de las veces. Profeta, estoy hablando de profeta verdadero. Están en un nivel superior. Y la mayoría de nosotros estamos limitados por nuestra falta de conciencia profética. Dice, por ejemplo, Yeshua dice en su enseñanza, yo tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes todavía no la pueden llevar. Tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no la pueden llevar. Muchas veces leemos en los masoretas que Yeshua hablaba. Sus propios discípulos no entendían. No entendían, porque estaban limitados por un conjunto de características espirituales ausentes en ellos, pero presentes en el Ribi. En resumen, lo que no está desarrollado adentro de ti, no lo ves en los demás, mucho menos en Dios. Por lo tanto, la idea de Selem Elohim, de semejanza con Dios, una vez que tú lo tomas y una vez que tú lo internalizas y te haces conciencia de eso, va a cambiar muchísimo tu vida. Tú has sido hecho a imagen y semejanza de Dios y por tanto, lógicamente, eres un poco como Dios. No Dios, por supuesto, lo aleno, sino un poco como Dios. Y eso es lo que te permite tener conciencia de Él. Y eso es lo que te permite la bendición de poder relacionarte con Él. Y en la misma medida que vamos tomando conciencia de eso y relacionándonos con Dios más y más parecido a Dios iremos teniendo. Te vas a parecer cada vez más a Dios, más y más y más.
Los profetas bíblicos desarrollaron una conciencia de Dios tan grande que ver a un profeta era como ver a Dios. Donde un profeta entraba, era como si entrara Dios. Recibir a un profeta en casa era como recibir a Dios en tu casa. Por ejemplo, la Escritura nos dice que cuando Moisés llegó a Egipto para visitar, para liberar a los hijos de Israel, la Torá nos dice, Dios visitó a los hijos de Israel. Cuando Moisés entró en Egipto, dice, Dios visitó a los hijos de Israel. ¿Y quién fue el que llegó allí? Dios, no, Dios estaba allá arriba. ¿Quién llegó? Moisés. Pero la conciencia de Dios y la relación de Moisés con Dios era tan grande, tan íntima, que cuando Moisés llegó a Egipto, dice la Torá, Dios llegó a Egipto. En Moisés. Imagínate el nivel de conciencia de Dios y de intimidad con Dios que tuvo Moshe Rabbeinu. Ahora, multiplica eso a la n potencia y te vas a encontrar con Yeshua. Tanta conciencia de Dios tenía el Ribi, que dijo unas palabras que si usted no entiende eso, vaya, lo interpreta por donde no es. Dijo Yeshua, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Imagínate. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dijo más aún, dijo, Dios y yo somos uno. Somos un ejat. Sentimos lo mismo, compartimos lo mismo, trabajamos en lo mismo. Lo que le duele a Dios me duele a mí. Lo que ama a Dios, amo yo. Donde Dios trabaja, yo trabajo. No vivo yo, Él vive en mí. Yeshua se anuló a sí mismo tanto, que fue lleno de Dios. Dios se hizo presente en él, en toda la plenitud de su capacidad de revelación al hombre. En otras palabras, después de Yeshua, y esto es una mala noticia para los primos, después de Yeshua, ya Dios no tiene otra forma más extraordinaria que revelarse a tu vida. Excepto a través de Él. Yeshua no es otro profeta más de la lista. No es otro buen rabino más de la lista. Ciertamente que forma parte de la lista, pero no es uno más de la lista, es el final de la lista. Es la suma total, plena y suficiente y final revelación de Dios al hombre. Esto no significa que las revelaciones previas de Dios no sirvan o que haya que desecharlas, sino que ahora con la luz suprema de la revelación de Dios en Yeshua, tenemos la capacidad de entender la riqueza de todas las revelaciones previas para nuestro propio bien. Yeshua ha vindicado con su obediencia perfecta el Selem Elohim, la imagen de Dios que Adán Kadmon, Adán el primer hombre, el hombre primial, manchó y oscureció con su desobediencia. En la obediencia a Dios de Yeshua está el mérito escondido de la luz que nos permite restaurar en nosotros la plenitud de la conciencia de Dios para que nuestra relación de comunicación con Dios
no provengan de una imagen oscurecida por tus traumas, no provenga de una imagen oscurecida por tus dolores y por tus miedos, sino revestida de la luz pristina del alma de Mashiach. Cuando tú tienes conciencia de eso, todo comienza a cambiar para ti. En otras palabras, su ejemplo de obediencia se convierte en puerta de oportunidad para cada uno de nosotros, porque Dios, por los méritos de Mashiach, nos transfiere de su luz, que de otra manera no podríamos haber recibido. Mira, Dios está haciendo y va a hacer muchas cosas con nuestro pueblo Israel por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, sus siervos. Porque en ciertas cosas que ellos obedecieron, Dios toma de esos méritos y nos los transfiere. Por eso le dijo a Moisés en la zarza: yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y por el sehut de los padres, por el mérito de los padres, muchas cosas extraordinarias relacionadas con pactos y promesas protegen a Israel. El tema es que en algunas cosas nuestros padres se quedaron cortos, porque Abraham no siempre fue fiel. Imagínate que Abraham expuso a su esposa a la fornicación. Cuando está llegando a Egipto, en la frontera, van a revisar los egipcios las cosas que llevaba, y cuando él se da cuenta que su esposa es muy linda, dice: yo conozco a los egipcios, son capaces de matarme a mí para quedarte contigo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo. Te voy a meter como mercancía encima de mi mulo. Y la metió, la escondió, la llevó como una mercancía para protegerse él, no ella, él. Y cuando llega, empiezan a revisar los mulos y él está como el que no quiere, parado en el mulo donde está su mujer. Y el último mulo que faltaba por inspeccionar en la aduana de aquella época, en el borde, en la frontera ahí. Y viene un guardia egipcio y dice: ¿y ahí qué tiene? Y dice: ahí no va nada importante, una bobería. No, pero yo quiero ver la bobería. Dice: pues, olvídate de eso. No, hay que ver eso también. Cuando abre, Sara. ¿Y esa quién es? Dice: no, es mi hermana. Ay, qué mujer tan linda, vamos a llevársela al faraón. Y delante de sus propios ojos le llevaron la mujer para el faraón. Y él se quedó callado. Por salvar su vida dijo: es mi hermana. Y la expuso. A no ser que Dios intervino esa noche, que le mandó una picazón al faraón que no podía. No sé qué hubiera pasado. A ver, ¿cuántos quieren ser como Abraham ahora? Abraham falló. Abraham falló. Ok. Isaac falló también. Como Abimelech. Le hizo lo mismo. El mismo cuento de Abraham lo repite después el hijo. Jacob falló. Moisés, el más grande profeta, que fue fiel en todas las cosas, en algunas falló. Por eso no pudo entrar a la tierra prometida. David, amigo de Dios. Sus salmos nos siguen alentando todos los días. Todos los días. Después de 3000 años de escritos, David sigue ministrándonos y edificándonos a todos nosotros. Pero David falló en algunas cosas. Y por eso no tuvo el privilegio de construir el primer templo. Su hijo Salomón tuvo que hacerlo. Dios no le permitió a él construir el primer templo. Y así sucesivamente nuestros grandes tzadikim fallaron en algunas cosas.
excepto uno, Yeshua, nuestro Rivi, perfecto en todos sus caminos. El único hombre que yo sepa en toda la historia de Israel que se ha puesto en pie en la plaza pública y ha dicho: ¿quién de ustedes me acusa de haber violado la Torá? Que venga y se presente. ¿Quién me acusa? ¿Quién me acusa? Díganme dónde he violado la Torá, dónde he pecado contra Dios. Fue perfecto en todos sus caminos. Y aquí está la gran revelación. No te equivoques. Mira cómo estudias esto y cómo miras esto, porque si le metes la mente romana de la época de Yeshua, del Mediterráneo, vas a interpretarlo distinto. Ten mucho cuidado cómo interpretas eso. Fue perfecto en todos sus caminos, no porque haya nacido dotado de perfección. Porque si fue perfecto en su andar con Dios, simplemente porque nació programado para eso, es muy bonito, pero no tiene ningún valor para nosotros. No nos sirve de modelo. Una persona que está programada para portarse bien, sin posibilidad de error, no tiene mérito. Lo hizo porque te programaron así. ¿Qué mérito tienes? Ese no fue el caso de Yeshua. Fue perfecto porque se anuló a sí mismo. Batalló contra las fuerzas negativas del otro lado que lo acosaban por todos. Y por eso está escrito en nuestros libros, en la carta a los judíos: por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aprendió, así está escrito en la carta a los judíos. Por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor, puerta, medio de salvación para todos los que por medio de él se acercan a Dios. ¡Wow! Yeshua no nació obediente, tuvo que aprender la obediencia. Y en el proceso nunca se equivocó. Y por esa obediencia vindicó la desobediencia de Adán. Corrigió el desliz de Adán. Y por ello se convierte en un segundo Adán. Y solo después de haber pasado todas las pruebas, la última de las cuales fue aquella muerte humillante y vergonzosa que recibió, Hashem lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que por los méritos de Yeshua toda lengua pueda ahora confesar que Él es el Mesías, y que eso traiga honor a Dios Altísimo eternamente y para siempre. Y es un axioma teológico en nuestro pueblo judío que la muerte de los justos expía los pecados de su generación. Oiga, la muerte de los justos, no solo de Yeshua, de todos los justos, la muerte de los justos expía el pecado de su generación. Y si la muerte de los justos con sus fallas expía el pecado de su generación, ¿cuánto más entonces la muerte del justo Yeshua sin fallas no expiará no solo los pecados de su generación, sino de todas las generaciones?
Miremos a este personaje de nuestra parasha, Pinehas. Pinehas se levantó en un arranque de celo por el honor de Dios, que creó Kiddush Hashem, santificación del nombre de Dios. Y una vieja tradición, preste mucha atención a esto, una vieja tradición preservada por los sabios talmúdicos en el tratado Sotá, en el folio 47a, si la mente no me falla, afirma que por el mérito, escucha esto, por el mérito de las 42 ofrendas, oye esto, por el mérito de las 42 ofrendas que Balac compró, sin saberlo, por el mérito de las ofrendas que compró, sin saberlo, propició que una de sus hijas, Ruth, proveniente de él, se juntara al pueblo judío años más tarde. Ahora, imagínate esto. El rey David, el rey Salomón, son descendientes de Balac por la vía de Ruth la Moabita. Y si extiendes un poco más la idea, el propio Mesías proviene de estas ofrendas por la vía de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boaz, casado con Ruth, hija de Balac. Quiere decir, la acción exabrupta de Pinehas en su celo por el honor de Dios, dando muerte a la pareja que estaba por introducir el culto a Baal, pero dentro del campamento de Israel detuvo la plaga y salvó a Israel aquel día de una terrible aniquilación. Pinehas actuó basado en 3 principios fundamentales por los cuales se tienen que regir todos los hijos de Israel. ¿Estás listo para recibir revelación? 3 principios fundamentales por los cuales se tienen que regir los hijos y las hijas de Israel. ¿Cuáles son estos 3 principios? El profeta Jeremías nos muestra estos 3 principios. En el capítulo 19 de su profecía, versículos 4 al 6, están escondidos estos 3 principios. Jeremías, capítulo 19, versículos 4 al 6, especialmente el verso 5 de su profecía, nos dice esto y cito: porque me han abandonado, han hecho extraño este lugar y han ofrecido sacrificios en él a otros dioses, que ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá habían conocido, y han llenado este lugar de sangre de inocentes. Escucha ahora. Y han edificado los lugares altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que nunca mandé, ni de la cual hablé, ni me pasó por la mente. Por lo tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando este lugar no se llamará más Tofet, ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. Observa cómo el profeta Jeremías en el verso 5, exhortando al pueblo judío contra la idolatría, afirma que este tipo de sacrificios idolátricos con que algunos hijos de Israel habían mezclado el culto a Dios, está fundamentado en la desobediencia de estos 3 principios. Y aquí vienen los 3 principios. Dice, yo nunca lo ordené. Segundo principio, nunca hablé de eso. Tercer principio, nunca estuvo en mi mente.
Y está claro que estas prácticas idolátricas fueron abominables a Hashem por estos tres factores. Primero, nunca fueron ordenadas por la Torá. Segundo, nunca fueron autorizadas por algún profeta verdadero. Y tercero, nunca fue entendido así en el corazón de Dios. Y por tanto, aquí están los tres fundamentos por los cuales todo hijo de Israel tiene la responsabilidad de santificar el nombre de Eterno, y que son los tres principios por los cuales los profetas se conducen. ¿Cuáles son esos tres principios? Un mandamiento explícito de la Torá. Segundo, las palabras explícitas de un verdadero profeta. Y tercero, lo que está dentro de la voluntad de Dios, aún sin haber sido declarado explícitamente por los medios previos. Ahora, las dos primeras son entendibles, muy entendibles. El problema viene con la tercera, lo que está adentro de la voluntad de Dios, aún sin haber sido declarado explícitamente. Aquellas cosas que están en la mente de Dios. Pinehas se movió en celo por el honor de Dios, basado en la tercera forma, más que en las dos primeras. No había un mandamiento explícito de Hashem para el caso de aquellos dos fornicarios idólatras. No lo había. Pero Pinhas lo recibió en su espíritu, incluso cuando estuvo oculto al propio Moshe Rabeno. Y lo que hizo provino de Dios y fue aceptado por Dios. Y Dios reivindicó a Pinhas, concediéndole un sacerdocio de pacto eterno de paz. Y este es el camino de los profetas. En ocasiones hacen cosas por un mandamiento explícito de Hashem. Otras cosas hacen porque ha sido revelado explícitamente a un profeta previo. Y otras cosas hacen porque su sintonía con Hashem es tan pura y tan íntima y tan inmensa que pueden entender lo que hay que hacer en casos específicos, aun cuando las dos formas previas no estén explícitamente reveladas. Las dos primeras son constantes. La última depende de cada una de las circunstancias nuevas que se van dando en el camino, y no podemos usar los precedentes no explícitos de los profetas y hacerlos explícitos en los casos nuevos, porque ningún caso actual es exactamente similar o constante al previo. En otras palabras, la acción de los profetas usando la tercera forma de conducirse nunca puede anular las dos previas. Pero cuando un profeta verdadero hace cosas que no entendemos, tengamos cuidado de criticarlos. Cuando un profeta hace cosas que no entendemos, tengamos cuidado de criticarlos, porque pudieran estarse moviendo en la tercera forma, como la de Pinehas, probado que no se violan las dos primeras de forma permanente. Por ejemplo, Eliyahu, el profeta Elías, hizo cosas en el Monte Carmelo, donde estuvimos allá. Hizo cosas en el Monte Carmelo que no entendemos del todo. Por ejemplo, hacer un altar y un sacrificio fuera del templo de Jerusalén está prohibido por la Torá. La Torá prohíbe levantar y hacer sacrificios de animales fuera del templo de Jerusalén para los judíos. Eliyahu levantó un altar, hizo un sacrificio en el Monte Carmelo cuando el templo de Jerusalén estaba en pie. Eso está prohibido por la Torá y él lo hizo. Elisha, su sucesor, el profeta Eliseo, hizo cosas y ordenó cosas que no entendemos del todo. Por ejemplo, en un conflicto bélico, él ordenó a una tropa de coalición formada por los reyes de Judá y los reyes de Israel y otro rey del área, se confabularon se juntaron en una coalición contra el rey de Moab,
de aquella época que se había sublevado contra Israel, Elisha ordenó hacer algo que si uno lo lee 2 veces dice, ¿cómo pudo hacerlo? Él ordenó destruir todos los árboles frutales en aquella guerra. Corten todos los árboles frutales, dijo el profeta Elisha. Cortar los árboles frutales está prohibido por la Torah. Ni siquiera en casos de guerra se pueden cortar los árboles frutales. El profeta Elisha en un momento específico dijo, corten los árboles frutales. Y esto es interesante porque cuando aplicamos esos principios a Yeshua, nos damos cuenta que Yeshua hizo cosas que muchas veces no entendemos. Y que muchos al día de hoy siguen sin entender. Pero si la analizas bien y en profundidad, verás que en cada caso, como los profetas, nunca violó permanentemente ningún mandamiento de la Torah, ni tampoco algún decreto previo de los profetas de antaño. Nunca hizo eso Yeshua. Y eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Que llevemos con nosotros sus mandamientos, que estudiemos la Torah, que guardemos los mandamientos de la Torah de los cuales somos responsables, con alegría y no con tristeza, con regocijo, no como una carga. Dice el Ribi, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Vamos a tratar de comprender estas palabras de Yeshua dentro de la realidad judía de aquella época de los mandamientos. Dice Yeshua, tomad mi yugo sobre ustedes. Tomen, pónganse mi yugo sobre ustedes. En el judaísmo, contrario a muchas ideas populares, yugo no representa opresión. Yugo no representa esclavitud. Yugo no representa servidumbre. En el judaísmo, yugo representa mi libre voluntad para unirme con Hashem, para trabajar con Hashem, estar al lado de Dios para lograr juntos una tarea importante. Tomar el yugo del reino de los cielos significa una vida de compromiso con los mandamientos de Hashem. Y en este sentido dice el maestro, tomad mi yugo sobre ustedes, es decir, júntense conmigo para redimir al mundo. Eso es lo que está diciendo. Júntense conmigo para trabajar en la implantación de la edad mesiánica en Israel y en toda la tierra. Júntense conmigo, trabajen conmigo. Y dice más, dice el Ribi, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Qué significa eso? Algunos líderes de algunas sectas judías de sus días estaban poniendo un peso sobre la gente que no podían llevar. Los asfixiaba. Era demasiado para ellos. Estaban cargados, estaban cansados y no veían resultados. No veían resultados. Nada que ver con la Torah, sino con mandamientos de los diferentes líderes, supuestamente, para que la persona pudiera estar bien con Dios. ¿Y sabe qué dijo Yeshua? Yeshua le dijo a los judíos de sus días, ustedes están llevando una carga que no tienen por qué llevarla. La carga que yo les ofrezco es ligera. Mi yugo es fácil. Es fácil. Conmigo es fácil guardar Torah. Conmigo es fácil estar bien con Dios. Conmigo es fácil cumplir tu misión en este mundo. Es fácil. ¿Significa esto que Yeshua no exigía compromisos serios con la Torah? Lo aleno. ¿Qué significa? Quizá la siguiente historia nos ayude a comprender mejor las palabras del Ribi.
Imagínate un hombre de negocios que había una vez, llega a un puerto con su mercancía. Contrata a unos obreros para que le lleven la mercadería hasta su casa, mientras él se va adelante en el coche. Los obreros llevan a hombro la mercadería hasta la casa del propietario. Cuando llegan exhaustos, completamente fatigados por la difícil tarea que han realizado. Así que chorreando de sudor, ¿está bien? ¿No ofende a nadie? Es muy cubano esa expresión. Chorreando de sudor, se acercan al hombre de negocios pidiéndole la paga. Y en ese momento el mercader, al verlos así tan fatigados, les dice: un momento, no hay paga todavía. Ustedes no me han traído la mercadería correcta. ¿Cómo? Dijeron los obreros, ¿cómo? Si no has inspeccionado ni los bultos, ¿cómo dice que no es tu mercadería correcta? Muy fácil, dijo el mercader. Mi mercadería no es pesada. Mi mercadería no es pesada. No los habría nunca hecho sudar así, ni extenuarse así. Yo solo traigo diamantes, esmeraldas, joyas, que aunque son sumamente costosas, no son pesadas. Son una carga fácil de llevar. Y yo he visto que ustedes han llegado aquí sofocados, extenuados, al borde del colapso físico. Obviamente no han traído mi mercadería, han traído la de otros. Cuando los mandamientos que tú estás guardando te cargan, posiblemente estás llevando algo que no es lo que tienes que llevar. Estás llevando una carga equivocada. Estás poniéndote encima una responsabilidad que no tienes por qué llevar, que te está haciendo daño. En vez de hacerte la vida agradable y alegre, te estás sofocando. Y dice Yeshua, dice el Ribi, yo sé exactamente la carga que tú puedes llevar. Yo sé el peso que tú puedes soportar. No te voy a imponer nada que tú no puedas. No te pondré un precepto que lejos de traerte alegría y paz, lo que te trae es frustración y dolor innecesariamente. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No porque no sean auténticas, sino porque son extremadamente valiosas, como el diamante y las esmeraldas. 10 años después de la partida física de Ribi, sus estudiantes se enfrentaron con un serio problema. Ahora, no solamente judíos creían que Yeshua era el profeta anunciado por Moisés, sino que también no judíos estaban creyendo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Les exigimos hacerse judíos para recibirlos en el movimiento o los dejamos fuera como gentiles. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que han abandonado sus ídolos y se han convertido al Dios de Israel, echando mano en el proceso a los méritos de Mashiach? Unos decían, si quieren tener parte con nosotros, que se circunciden como ordenó Moisés, que se hagan judíos y que guarden todo como si fueran judíos. Si hacen eso, los recibimos. Otro grupo decía, no, ¿por qué vamos a poner sobre ellos una carga que ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué vamos a ponerle una carga que ni nosotros podemos con ella? Recibámoslos como justos de las naciones.
Y no le pongamos un peso que ellos no pueden llevar, sino los mandamientos básicos, que aunque son pocos, son extraordinariamente valiosos. Finalmente, después de oír a ambos grupos, el presidente de la corte, Jacob ben Joseph, hermano del maestro, de papá y mamá de Yeshua, Jacob ben Joseph se puso en pie y dijo: este es mi juicio, que no se inquiete a los gentiles que han creído, no se inquiete, sino pedirles que guarden estas cosas básicas y necesarias: no idolatría, no fornicación, no animales prohibidos, no comer sangre. El resto lo van a aprender en la sinagoga, donde Moisés es leído cada día el Shabbat. Si hacen estas cosas necesarias, les va a ir bien. Este es el yugo de Yeshua. No imponerle cargas innecesarias a nadie. No es dejarte sin carga. No es dejarte sin carga. No es andar sin yugo, sino ponerte un yugo que sea fácil para ti. Y una carga que al llevarla te traiga alegría y no tristeza. Cuando cada uno lleva el peso que puede, el viaje se hace alegre. Y no tenemos por qué terminar la jornada exhaustos y fatigados. Porque cuando tú guardas los mandamientos de Dios que tienes que guardar, eso nunca será para ti un fastidio que traiga dolor a tu alma, sino la mayor razón por la cual seguir llevando contigo la enorme responsabilidad de la reparación del mundo con alegría y con regocijo. En conclusión, mi pregunta del principio fue: ¿qué tiene que decirnos a nosotros, los hombres y mujeres del siglo XXI, los hechos ocurridos en esta parashá que tuvieron lugar hace 3,400 años atrás? ¿Qué podemos aprender de esta narrativa que estudiamos en este Shabbat, cuando Pinhas, lleno de celo por el honor de Dios, hizo algo que vindicó a Dios y salvó a Israel de una inminente destrucción? Hemos aprendido muchísimas cosas de esta parashá, pero hay una con la cual quiero concluir esta clase, y es esta: cuando tú guardas los mandamientos que tienes que guardar, eso se convierte en una vestidura de luz que te trae protección contra todos los dardos de fuego del maligno. ¿Me escuchaste, Martica? Cuando tú guardas los mandamientos que tienes que guardar, eso se transforma en un vestido de luz que te protege de todos los dardos de fuego del maligno. Dice uno de nuestros libros: a ellos se les dio que se vistieran con vestiduras blancas y resplandecientes, de lino fino, que son las acciones justas de los tzadikim. Observa eso. Las acciones justas de los tzadikim son como vestiduras de luz sobre ti. Y esas vestiduras, que son los mandamientos que debes de guardar, actúan como una coraza de protección que te liberan y te protegen cuando llegue el día malo. Dice el rey Salomón en uno de sus proverbios benditos: cuando la forma de vivir del hombre es agradable delante del Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aún la competencia va a estar en paz contigo.
Quizá la siguiente parábola nos ayude a entender este principio. Un noble rico oyó que un científico en una tierra lejana había desarrollado una crema, como un bálsamo, que podía ponerse sobre el cuerpo y sus efectos eran tan asombrosos que repelía cualquier arma que usaran contra él. Esta pasta, esta crema, este ungüento especial se reclamaba para proteger contra todas las balas, lanzas, proyectiles. Imagina, qué propaganda. El hombre rico decidió viajar a esa tierra lejana para comprar la crema milagrosa. Luego, aunque era bastante caro, compró no solamente esa crema, sino con abundancia de crema milagrosa. Y la extendió sobre todo su cuerpo antes de emprender su viaje de regreso. En el camino de retorno a casa, la caravana en la que viajaba fue abordada por bandidos que se dieron cuenta que los ocupantes del vagón eran gente con plata, gente adinerada. Se acercaron al carro y desde los caballos comenzaron a lanzarle flechas al que lucía el jefe de todos, que era el hombre precisamente. Solo podemos imaginar los sorprendidos que estaban los bandidos al ver cómo todas las flechas se desviaban cuando iban a llegar al cuerpo del hombre. Iba a llegar, se desviaba, se desviaba. Los ladrones, al ver aquello, salieron corriendo despavorizados, porque dijeron, este hombre es un fantasma, este hombre es un demonio, este hombre es una cosa rara, es un extraterrestre. Es imposible que las flechas se le desviaran. Cuando el rico los vio huir presos de temor, los persiguió y les dijo, regresen. Prometió que no les iba a hacer daño. Para su sorpresa, le ofreció comida y bebida. Y mientras comían los refrescos, le preguntaron cómo le parecía apropiado honrarles y darles comida cuando trataron de matarlo con sus flechas hace unos minutos atrás. Y el hombre rico respondió, realmente ustedes me han hecho un gran favor. Con sus acciones he aprendido que la sustancia que compré realmente trabaja. Realmente trabaja. Ahora yo sé que todo el dinero y el esfuerzo que he gastado en este viaje vale la pena. Fueron sus flechas y sus lanzas las que me han asegurado y proporcionado absolutamente confianza tengo que realmente funciona. Jacob, nuestro padre, tuvo que vivir en medio de una familia cuyo hombre principal, Labán, practicaba la hechicería y procuraba robarle. Pero Dios lo libró, porque Jacob vivió allá conforme los deseos del corazón de Dios. Bilán fue un maestro hechicero que sabía cómo manipular ciertas fuerzas ocultas de la naturaleza para hacer daño a la gente, pero no pudo causarle daño a Israel. Dios mismo fue nuestro amparo y nuestra fortaleza, porque escrito está, Hashem es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. Hashem es quien te guarda con vida y no permite que tus pies resbalen. Incluso en el caso de Yeshua, por mantenerse fiel y vivir según Dios esperaba de él, Yeshua fue protegido y guardado por Hashem de pecar, porque escrito está, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y esta es la gran lección que te tienes que llevar en este Shabbat. Cuando tú vives conforme Dios espera de ti, cuando tú vives conforme Dios espera de ti,
una unción de protección vendrá sobre ti y te guardará y te preservará todos los días de tu vida. Y cuando te llegue el día malo, la invocarás y Él te escuchará y te librará de la boca del león y te sacará tu alma del foso de la destrucción. Este es el secreto de todo: guardar los mandamientos del Eterno, de los cuales tú eres responsable. No poner sobre ti un yugo que no puedas llevar. No imponerte sobre ti un peso que te traiga fatiga. No aparentar lo que no eres. No asumir una identidad que no te pertenece, sino ser tú mismo, conforme Dios te ha diseñado, pero guardando con alegría aquello que Él ha bosquejado para ti, para ser feliz con tu porción y disfrutar su salvación todo el día. Cuando llegas a un punto en tu vida donde decides vivir conforme Dios demanda de ti, una vestidura de luz desciende sobre tu alma. Un manto de salvación te va a cubrir tu mente y tus emociones. Y tú y tu casa podrán disfrutar la protección del cielo, porque plaga no tocará la morada de los que habitan bajo la sombra del Altísimo. Dios Todopoderoso premió a Pinhas con un pacto de paz. Y esa es precisamente la paz que ofrece Mashiach. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No hay mayor bien de Dios para ti que su paz. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo corazón en ti confía. Porque cuando tú tienes conciencia de Dios dentro de ti, tú puedes ver a Dios trabajando alrededor de ti. El secreto es llegar a un punto en tu vida donde te pones serio con Dios. Ponte serio con Dios. Serio con los mandamientos. Serio en tu decisión de hacer la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Y cuando te enfocas en eso, y te apartas de todo lo que te desvía de esa meta, tus ojos verán su salvación. Y el manto de protección del Altísimo cubrirá tu vida, cubrirá tu casa, cuidará tus negocios. ¿Cuánto entiende lo que estoy hablando? ¿Sabes cuál es tu problema? Y el problema de todos nosotros. Que por un lado queremos enfocarnos en lo que Dios espera de nosotros, pero por otro lado queremos hacer cosas por la izquierda. Te quieres apropiar de cosas que no te pertenecen. Y entonces te desenfocas. Y cuando te desenfocas, te descarrilas. Y cuando te descarrilas, te sales de la sombrilla del Altísimo. Y entonces pierdes su protección. Esta mañana de Shabbat, este día de Shabbat, Hashem te está llamando a enfocarte otra vez en aquello que es su porción para ti. Enfócate en eso. Y cualquier cosa que tú veas que te quiere mover del camino de forma ilegítima, recházalo. Recházalo. No importa que el agua robada pareciera más dulce. Al final te va a dar diarreas.
Al final, nada de lo que no te pertenece podrás retener en tu mano. Se irá de ti. Como dice el refrán popular, el que le echa pan al perro ajeno, se queda sin pan y sin perro. Hoy, Hashem te está llamando, posiblemente por última vez, antes que venga destrucción y muerte. Hashem te está llamando, enfócate, concéntrate en lo que yo te he llamado, ubícate en lo que yo te he llamado, y nada que sea ilegítimo aceptes en tu vida. Y cuando tú te enfocas en eso y te apartas de todo lo que te desvía de esa meta, tus ojos van a ver su salvación. Tus ojos van a ver su protección. Tus ojos van a ver su gloria. Porque no importan las bazares que pongan los hijos de Balac en el camino. No importan los bazares que pongan. Solamente los que deciden vivir por los principios permanecerán y heredarán la tierra. Hoy, cuando entregues tu donativo, o ustedes, aquellos que lo envían por PayPal o cualquier otro medio, o lo entregan con su sobre físicamente, hazlo por el mérito de esta parashá, por lo que has aprendido en esta parashá, por lo que has recibido en esta parashá, para que no te sea robado lo que te pertenece, para que Dios vea tu firme intención de guardar lo que tienes que guardar, de vivir como tienes que vivir, y que tanto los dichos de tu boca como la meditación de tu corazón, como el andar de tus pies y la acción de tus manos, sea agradable delante del Señor tu Dios, el Dios de Israel. Enfócate en eso. Ponte serio en eso. Y verás como un manto de luz desciende sobre ti. Y el Espíritu de Dios, con el cual tu espíritu es compatible, vendrá sobre ti para darte la fuerza y la protección que necesitas para seguir andando en el camino con la frente en alto, sin ser avergonzado sin causa y con el corazón lleno de alegría, sirviendo al Eterno. Shabbat Shalom.